Que me acompañen en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Cuando ya todos lo tengan, un amén, amén, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por este privilegio y que Él nos dé el conocimiento y la revelación de la palabra y que nos ilumine acerca del mensaje que Él tiene preparado en esta noche para nosotros. Amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso privilegio que nos das de compartir aquí en familia, como familia en Cristo, Señor. Te damos gracias en esta noche. Te venimos pidiendo, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas y niños y niñas que están presentes en esta reunión, que bendiga sus vidas y sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad mientras esta palabra está siendo ministrada. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la luz y la revelación a nuestros corazones y que nos abra el entendimiento, Señor, que quite toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los oyentes que están escuchando a través de este medio ahí donde se encuentran, Señor. Que seas tú hablándole a sus corazones conforme a lo que ellos necesitan escuchar de acuerdo a tu Espíritu, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo nos va guiando mientras se está leyendo la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Le voy a dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, Apocalipsis 3, versículo 1, un mensaje muy poderoso que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo para que se lo compartiera al apóstol. ¿Cómo sabemos eso? Antes le voy a dar lectura, antes de iniciar ahí, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El 2 dice así, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hay un mensaje aquí para las 7 iglesias. Pero vamos a estar ministrando la palabra en lo que es la iglesia de Sardis, que estaba pasando en la iglesia de Sardis. Dice así, el Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete pues. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El 5 dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay un mensaje poderoso para la iglesia del Señor Jesucristo. Dice las 7 iglesias. El número 7, hermanos, es un número perfecto. El número 7 para Dios es el número de la perfección. Por eso dice, el que tiene los 7 espíritus, como habla la palabra ahí, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, amén, a las 7 iglesias. Está hablando prácticamente a todas las iglesias que existen en la tierra. El Señor está aquí dando una enseñanza de que Él conoce las obras de cada una de las iglesias. Aquí podríamos decir, Él conoce las obras de cada uno de nosotros. Él conoce sus obras y Él conoce mis obras. Esta iglesia estaba pasando por un momento donde ellos decían que estar vivos, que tenían nombre de que vivían, dice ahí, pero verdaderamente dice la palabra, tienes nombre de que vives y estás muerto.
Estaba pasando algo tremendo ahí en esas iglesias. Sabemos que hay un mensaje para cada una de las iglesias. El Señor le da un mensaje a cada uno de ellos. Pero podemos ver en la iglesia de Sardis de que hay dos grupos. Podemos ver dos grupos de cristianos o dos grupos de evangélicos en esa misma iglesia. Unos que dicen que están vivos y que están muertos. Y vemos el otro que dice que no han manchado sus vestiduras, permanecen blancas. Ese es un grupito chico. Es bien interesante saber por qué en la primera parte dice de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay otro que dice que hay un grupo chico de que no han manchado sus vestiduras. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es del que dice que vive pero está muerto, y después vamos a pasar a los que no han manchado sus vestiduras. Amén. Lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis es que estaba muerta en sentido de que estaba compuesta en una gran mayoría de personas que todavía no habían sido regeneradas. La mayoría. Regeneradas tiene que ver con la regeneración o la transformación en la vida del cristiano. O sea, ellos no habían sido cambiados, solo tenían el nombre de que vivían, porque la palabra dice, ¿verdad?, que el que viene a Cristo ha pasado de muerte a vida, porque el ser humano sin venir a Cristo permanece muerto en sus delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo pasamos de muerte a vida. Pero aquí en ellos había quedado de que solo el nombre de que vivían, pero ellos seguían muertos en sus delitos y pecados porque seguían practicando un montón de cosas. He estado haciendo un estudio acerca de las prácticas de cada iglesia. Eran diferentes prácticas que a Dios no le agradaban. Entonces dice que ese grupo no había sido regenerado. Había mucho deterioro en esa parte de ese grupo, de esos dos grupos, deterioro espiritual. Estaban siendo, aparentemente para los hombres, ellos estaban haciendo las obras bien. Ellos estaban posiblemente sirviendo en la iglesia, pero no lo estaban haciendo de corazón. Estaban llegando, se congregaban, pero verdaderamente ante los ojos de los hombres, ellos estaban bien. Ellos se veían bien. Los hombres podían ver de que ellos eran hombres cristianos que vivían, que supuestamente vivían. Pero el Señor Jesús es el que conoce los corazones de su iglesia. Él conoce su corazón, Él conoce mi corazón y Él conoce los corazones de su iglesia. Entonces Él veía que ellos estaban aparentando vida, pero verdaderamente estaban muertos espiritualmente. No habían sido cambiados. Las cosas externas parecían bien a los hombres. Los hombres veían que todo estaba bien, que todo estaba marchando bien, que ellos estaban en la obra, pero tal vez el Señor, como conocía el corazón, veía que no lo estaban haciendo de corazón. Tal vez se congregaban, pero no lo hacían de corazón, solo tenían nombre de que vivían, eran unos desobedientes. Había ahí también solo la forma de piedad, parecían ser religiosos, que tenían apariencia de piedad, como dice la palabra, que en los últimos días vendrán hombres burladores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. O sea que negarán lo que ellos dicen ser, dirán que son cristianos, pero verdaderamente a la hora de poner en práctica, el Señor descubre que están muertos. Es un mensaje pues que le da, pero es muy importante que el Señor en una parte de estos versículos dice que no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. Dice que también Él vendrá si no se arrepiente. El cristiano que está viviendo en muerte y que aparenta vida, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, no sabrá qué hora. Entonces es importante de que nos arrepintamos, ¿verdad? Los que están practicando obras que no le agradan al Señor, los que están aparentando que viven, los que aparentamos de que vivimos, pero verdaderamente estamos muertos. Dice la palabra, hay una esperanza que nos arrepintamos. Porque si no nos arrepentimos, viene la hora en que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Oiga bien, vendrá como ladrón en la noche y no sabremos a qué horas. Oiga bien, no sabemos a qué horas vendrá. Entonces es importante que nosotros empecemos a poner en obra la palabra, ¿verdad? Y los que están escuchando este mensaje.
Había sola forma y apariencia de piedad, pero negaban la eficacia, negaban el poder, ¿va? Porque a la hora de que nosotros debemos de demostrar que somos verdaderamente cristianos es cuando estamos reunidos con los hermanos o con los familiares o compañeros de trabajo y verdaderamente nosotros actuamos como a Dios le agrada, ¿va? Si a nosotros nos ofenden en algo, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a la ofensa? ¿Cómo reaccionamos a los errores que nosotros tal vez cometemos o las personas cometen en contra de nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando a veces nos piden perdón o aunque no nos pidan perdón? Nuestra reacción debe de ser como Dios demanda, como tiene que ser, ¿va? Tenían nombre de que viven, pero no tenían principio de vida. No tenían ni un principio de vida ellos. Había una gran mortandad en sus almas y en sus servicios. Eso era lo que estaba pasando. Tenían nombre de que vivían, pero verdaderamente no, estaban totalmente viviendo desordenadamente. Y sabemos que si usted hace un estudio acerca de las 7 iglesias de que el Señor les manda el mensaje, siempre Él haya un defectito y siempre Él manda que lo enmendemos. Como cristianos puede que nosotros tengamos un defecto, pero el Señor en esta noche nos está iluminando cuál es nuestro defecto, cuál es nuestro error, para que nosotros lo enmendamos, ¿va? Eso es lo importante del Señor y esto es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, de que aunque nosotros le fallemos, Él nos manda el mensaje para que nos arreglemos. Entonces el punto no es que no fallemos, sino que no nos arreglemos. El problema es que no nos arreglemos cuando el Señor manda un mensaje, ¿va? Pero dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice el versículo 4 de capítulo 3, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Había un grupito que no habían manchado sus vestiduras. Siempre va a haber un grupo en los caminos del Señor, en las iglesias, de que sus vestiduras van a permanecer blancas, van a permanecer bajo la luz. ¿Y cómo estas vestiduras se hacen blancas en la vida del cristiano? La pregunta es ¿cómo? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice que nosotros los pecados son manchas en nuestras almas, son manchas en nuestra vida espiritual, en nuestro vestuario. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, Él nos limpia y nos hace blancos y nos pone vestiduras blancas. Pero Él quiere que nosotros no manchemos esas vestiduras blancas. Él quiere que permanezcamos con esas vestiduras blancas. Y Él nos ayuda, oiga bien, Él nos ayuda a vestirnos. Por eso le decía que Él nos viste, porque dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, oiga bien. Léalo ahí el versículo 5, ese pedacito. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dice que a los que vencieren Él les dará vestiduras blancas, como ya nos dijo. Pero aquí había una iglesia que sus vestiduras no las había manchado. ¿Cómo se manchan las vestiduras? A través del pecado. Hay personas que el Señor nos ha librado, nos ha llamado del pecado y nos ha limpiado, pero nosotros seguimos manchando las vestiduras. Seguimos aparentando vida, pero estamos muertos, ¿va? Las vestiduras están siendo manchadas de diferentes maneras. Hay personas que manchan las vestiduras o manchamos nuestras vestiduras con solo, hermanos, que no refrenemos nuestra lengua. Nos pongamos a criticar a nuestro prójimo, a criticar a nuestros hermanos, a criticar a nuestros vecinos, a criticar a nuestros familiares, incluso a nuestros padres, y así. No hay refreno de lengua. ¿Por qué le hablo acerca de eso? Porque hay un pasaje también bíblico más adelante de que habla de que todo eso hace que el ser humano esté manchado ante los ojos de Dios. Entonces el Señor dice que nos quiere a nosotros sin mancha y sin arruga. Eso significa que Él nos quiere sin pecado, nos quiere purificar. El Señor está tratando con un cierto grupito y seguirá tratando con un cierto grupo en lo que es en la purificación.
Y entonces por eso que el Señor da mensajes acerca de, ¿verdad? Hay personas que están manchando sus vestiduras, como le decía, va en no refrenar su lengua, otros en engaño, engañando al prójimo de diferentes maneras. Otras personas están manchando sus vestiduras en no obedecer la palabra de Dios. Eso tiene que ver mucho, que cuando no pone uno en obra la palabra de Dios, uno está manchando las vestiduras, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, es la que nos lava, es la que nos purifica. Por eso dijo nuestro Señor Jesús en una de sus oraciones: no te digo, Padre, dice, que te los lleves del mundo, sino que los guardes, dice, que los guardes. Santifícalos, dice, santifícalos en tu verdad, le dice el Señor. Tu palabra, le dice, es la verdad, le dice. Esa es la que nos santifica, esa es la que nos purifica. Entonces, cuando nosotros no ponemos en obra la palabra de Dios, empezamos a manchar nuestras vestiduras. Sé que este es un proceso, ¿va? Por eso el Señor le dice que se arrepientan, le dice, que arrepiéntete, le dice, de lo que has hecho, ¿va? Arrepiéntete, porque dice que estás vivo, pero estás muerto. Entonces, el Señor hace un llamado siempre al arrepentimiento a su iglesia, siempre hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo, ¿va? Porque Él siempre está tratando con su pueblo y está tratando de llevar a su pueblo a la santidad y a la purificación, para preparar un pueblo listo para presentarlo, dice que su nombre, dice que confesará su nombre, confesará el nombre suyo, hermano, confesará el nombre suyo, hermana, confesará mi nombre. Y el Señor confesará el nombre de todos sus hijos, de todos los que le aman, de todos los que le sirven, de todos los que tratan de mantener sus vestiduras blancas. Lo confesará delante de Dios y delante de sus ángeles. Qué bendición, va. Una bendición tremenda, va. Entonces, hay personas que Dios las llamó, pero se han salido, se han apartado de los caminos del Señor y están manchando sus vestiduras. No sé, alguien que esté escuchando este audio a través, ¿verdad?, de este audio, este mensaje, tal vez el Señor te ha hecho un llamado a ti y tú te has apartado y andas manchando las vestiduras. Estás manchando tus vestiduras y el Señor hace un llamado de que vuelvas nuevamente, de que te arrepientas y que te purifiques y que te santifiques y que verdaderamente ese nombre de vida sea que haya vida en ti o haya vida en mí. Amén. Entonces, diferentes formas de manchar las vestiduras: malos deseos, malos pensamientos, malas formas de actuar, personas manchando las vestiduras con idolatría, personas manchando las vestiduras con venganzas, con pleitos, con enojos, con venganza. Imagínense, hay personas que todavía en la iglesia están pensando de que se quieren vengar, de que si alguien les hizo algo, pues me va a pagar de esta forma, lo voy a hacer esto y lo otro. Entonces eso al Señor no le agrada, porque eso está haciendo que esté dando un nombre de que vive, pero está muerto, porque todavía la palabra no lo ha resucitado. Amén. Entonces, ejemplo, muchas contaminaciones. Hay personas que manchan sus vestiduras blancas, como le decía, va con contaminaciones, con inmundicia. La inmundicia, la ira, la malicia, los enojos. Todo eso, la malicia tiene que ver con personas que tratan de beneficiarse de otras personas, con palabras que les dicen, va con diferentes malicias, pero tratando de sacar un beneficio. Pero verdaderamente eso a Dios no le agrada, porque están tratando de beneficiarse de ellos con la astucia de la malicia y perjudicar a los demás. Y eso no le agrada al Señor. Entonces estaban pasando ciertos tipos de cosas ahí. Vamos a ir a Deuteronomios para que veamos un ejemplo acerca de cuáles son los mandamientos que el Señor les daba a su pueblo, ¿verdad? Acerca de que cuando Él los introdujera en esa tierra, porque el Señor sigue dando mandamientos mientras nos va introduciendo en la tierra prometida, que es la salvación y la nueva Jerusalén que nos está esperando. Capítulo 18, versículo 9 al 14. Pero yo nuevamente lo repito: Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 al 14. Amén. Yo le voy a ir dando lectura versículo por versículo, porque cuando el Señor llamó a este pueblo de Israel, o cuando el Señor llama a la iglesia, siempre el Señor está dando mandamientos a la santificación y a la purificación
y a caminar de acuerdo a su palabra y sus ordenanzas. Tanto como la tenían ellos, las tenemos nosotros en la actualidad. Amén. Dice su palabra. Amonestación, dice el título arriba, ¿va? Amonestación contra costumbres paganas. Porque ahí es como se mancha el cristiano. Así es como mancha el cristiano sus vestiduras blancas cuando se reúne con el mundo y se deja contaminar por lo que hay en el mundo, por los pecados del mundo. Empiezan a ensuciar sus vestiduras. Dice amonestación, dice el título ahí, contra costumbres paganas, dice. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendáis a hacer según las abominaciones de aquella nación. Nos está diciendo que el Señor nos está llamando para que no aprendamos a hacer lo que hacen las personas que no conocen a Dios, que son abominación ante los ojos de Dios, ¿va? Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Oiga bien, todas esas prácticas que se estaban practicando en esa nación donde Dios los estaba introduciendo. Dios los llevaba a una tierra, pero el Señor les estaba diciendo que todas esas costumbres que estaban ahí no tenían ellos por qué practicarlas. Todas las costumbres que se practican en el mundo, nosotros no tenemos por qué practicarlas, porque si nosotros empezamos a practicar las costumbres del mundo, entonces manchamos nuestras vestiduras y caemos en muerte espiritual. Amén. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Porque el que practica adivinación y trata de practicar adivinaciones es abominación ante Dios. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay personas que consultan a los muertos. Hay personas que tratan de consultar a las personas que ya murieron, ¿verdad? A través de personas que se dedican a lo que estamos mencionando ahorita, a hechiceros y todo lo que tiene que ver con espiritismo, ¿verdad? O adivinación. Dice, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti, dice. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Son una de las cuantas maneras en las que un cristiano puede manchar sus vestiduras, porque estaba leyendo mientras leía acerca de un estudio también en las otras iglesias. Dice que habían unos que estaban reteniendo una doctrina, hermanos, una doctrina muy rara. Eso está en el mensaje de Pérgamo, en la iglesia Pérgamo. Dice, le voy a leer del Pérgamo, capítulo 2, versículo 14, le voy a leer, dice. El Señor le da una alabanza ahí en el inicio, pero después le dice en el versículo 14, del capítulo 2, versículo 14 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Oiga bien, había una enseñanza, yo creo que ustedes ya han escuchado acerca de la doctrina de Balaán. Dice que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa era la doctrina que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Diferentes enseñanzas que al Señor no le agradaban, que si usted lee el Antiguo Testamento, ahí encuentra que todo eso tiene que ver con esas abominaciones que se practicaban. Por eso que el Señor nos manda, nos reprende y nos dice que mantengamos nuestras vestiduras blancas, porque si no, Él va a venir como ladrón en la noche, dice. Entonces vemos que el Señor pues nos está haciendo un llamado como iglesia, y a las personas que se han apartado de los caminos del Señor, el Señor les hace un llamado a través de este mensaje, porque el Señor conoce el corazón de la persona que Él algún día llamó y se ha apartado y se anda revolcando en el pecado, anda manchando sus vestiduras, ¿va? Imagínese usted una camisa blanca, ¿va? Una camisa blanca, usted anda bien blanquito, su vestido, su traje blanco, y viene y le cae café, entonces esa es una mancha de café, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con las personas que Dios ha emblanquecido sus vestiduras. Entonces ellos vienen y se van y han manchado sus vestiduras.
Pero el Señor en este momento le hace un llamado a esas personas que se han apartado de sus caminos, ¿verdad? Y que han manchado sus vestiduras, a esas personas que se han apartado de sus caminos y ahora están muertos espirituales, a esas personas que necesitamos arrepentirnos. En este momento el Señor nos hace un llamado de que nos arrepintamos de nuestras malas obras. ¿Va? Hicimos una lectura acerca de lo que al Señor no le agrada. Si hay alguna persona que se apartó de los caminos de Dios que me escucha a través de este audio, este es el momento para que se reconcilie con el Señor. ¿Va? Si ha practicado cosas que a Dios no le agradan, si ha practicado el pecado, ¿va? Entonces el Señor le hace un llamado, porque el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, y Él nos está haciendo una exhortación a nosotros de que nos mantengamos vigilantes, que velemos. Dice aquí en su palabra, dice que velemos, porque no sabemos a qué hora va a llegar. ¿Qué significa velar? Porque aquí le voy a leer el versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré. Velar significa, hermanos, de que nos mantengamos en oración, despiertos espiritualmente, en santidad, que mantengamos una comunicación con el Señor y que estemos despiertos espirituales, que nuestra vida espiritual siempre esté despierta, amén. Pero la oración tiene que ver con velar, y mantenerse uno en santidad tiene que ver con velar también, amén. Si hay alguno que se haya apartado, que me escuche a través de este audio, o alguien que quiera pues reconciliarse con el Señor para que sus vestiduras sean emblanquecidas, como dice la palabra, ¿va? Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice el versículo 5 de Apocalipsis 3:5. Y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo confesaré delante de mi Padre, amén. Entonces dice que el Señor nos va a confesar delante de su Padre, y que nos ayuda y que nos anima a que seamos vencedores aquí en esta tierra, amén. Gloria a Dios. Bueno, y así con esto voy finalizando, ¿va? Y vamos a inclinar nuestro rostro y cerramos nuestros ojos, y voy a hacer pues un llamado a las personas que escuchan a través de este medio, o alguien que sienta que necesita reconciliarse con el Señor igual, ¿verdad? Le voy a pedir que repita conmigo esta oración ahí donde se encuentra, si se encuentra en su carro, si se encuentra en su casa, en su apartamento, en una esquina ahí donde está trabajando. El Señor le está haciendo un llamado a que vuelva nuevamente a los pies de Cristo, que vuelva nuevamente a ser emblanquecido con esa sangre preciosa, que el Señor está para que se arrepienta el alma que se ha apartado de los caminos de Dios, y para recibirlo con los brazos abiertos. Le voy a pedir que si alguien se quiere reconciliar ahí donde escucha este audio, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y que he manchado mis vestiduras y que me he apartado de tus caminos, pero ahora mismo me arrepiento, Señor Jesús, y te pido perdón. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame y lávame con tu sangre preciosa para ser cada día más blanco como la blanca nieve, Señor, como dice tu palabra, que nos limpias con hisopo, Señor, que es tu sangre, Señor. El hisopo estaba mojado de sangre, Señor, esa es la que nos limpia, Señor, como decía el rey David. Te pido, Señor, que alguien que haya repetido, Señor, esta oración, seas tú entrando a través de tu Espíritu Santo a su corazón, ahí donde se encuentra, y seas tú bendiciendo su vida y ayudándolo a seguir adelante. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así también te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, que están escuchando este medio, que lo han escuchado, y a cada uno de los corazones, Señor. Te damos gracias por este hermoso privilegio, Señor. A ti sea la honra, Señor, y a ti sea la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.